Muy buenos días. Permítanme empezar alabando a nuestro Señor con una oración. Alabado Padre Celestial, cuán grande y maravilloso eres tú para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nos has redimido, nos has dado la salvación, Señor, y porque en ti tenemos siempre la esperanza de ser criaturas nuevas, Padre. Señor, por favor, utiliza mis palabras y que éstas puedan llegar el mensaje que has puesto en mi corazón para ser compartido el día de hoy a las personas que así lo necesitan y que puedan ser creyentes tuyos, Señor. Gracias, Señor, nuevamente por este día, y lo dejamos en tus preciosas manos. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, buenos días. El mensaje de hoy se llama Sublime Gracia. Nos vamos a basar en el pasaje de Romanos 5. Romanos es uno de mis libros favoritos de la Biblia, debido a la profundidad de los mensajes que nos dejó el apóstol Pablo acerca del amor de nuestro Señor Jesucristo. No hay una zona más en la Biblia que no sea tan doctrinaria como esta. Es doctrina pura y dura. En el día de hoy tengo 7 puntos clave de los cuales voy a tratar. Primeramente vamos a hablar acerca de la justificación por la fe. Vayamos a Romanos 5 del 1 al 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, lo que dice aquí en este pasaje, que somos salvos y que hemos sido justificados por medio de la fe. A lo que hace ver en este pasaje es que inmerecidamente y simplemente por creer en nuestro Señor Jesucristo, creer en su sacrificio, creer en lo que Él nos ha dado, tenemos acceso a la salvación y a la vida eterna. Hay que hacer la distinción de que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo era muy marcada la diferencia entre lo que era ser un judío y ser un gentil. Es por eso que tenemos nosotros como gentiles el acceso y la convicción de creer en nuestro Señor Jesucristo. Aquí yo quiero hacer un paréntesis. En mi vida profesional, siendo investigador, pues tengo muchos conocidos que son ateos. Lamentablemente, en el ámbito de la investigación científica se da mucho esta situación. Sin embargo, el único argumento que ellos utilizan es que es imposible creer en Dios y que su Hijo sea el Redentor. Lamentablemente, muchas de estas personas tienen su corazón cerrado. Pero yo hago un análisis cuando yo veo el diseño del mundo, de cómo es el ser humano, de cómo funciona, cómo nos desarrollamos, cómo de una pequeña célula, al combinarse con otra, esta llega a formar vida y que se desarrolla de pequeñas partículas y que va creciendo y llegamos a ser una persona pues de las dimensiones que sea usted, de los grosores que sea usted. Todo esto para mí no hay otra explicación, sino que tiene que haber un ser supremo que lo haya diseñado y que lo haya creado de tal manera que todo sea perfecto. La explicación científica que le quiere dar la ciencia a la creación del mundo es la teoría del Big Bang. Por ahí hubo una serie de televisión de comedia muy famosa que llevaba este nombre, para los jóvenes que no ubiquen la teoría, pero esta teoría marcaba que debido de una explosión derivada de allí, todo explotó y después se conjuntó de tal manera, universalmente y tan gloriosa y tan magníficamente, que se dio vida y se dio vida a todos los animales y demás. Entonces, yo sinceramente ahí creo yo que tienen que tener más fe para creer en eso que creer en un ser supremo. Y les voy a decir por qué. Hagamos la analogía. Si yo ahorita voy a la fábrica de alguna relojería, ustedes pongan el nombre Casio, Rolex, la que sea. Voy a tener ahí los anaqueles de manecillas,
del anaquel de extensibles, el de los cristales, el de las manijas, el de las correas, el de los tornillos, el de los pequeños motores, el de las pilas, el del ensamblaje, el de la caja, el de los cartones de la publicidad, todos estos diseños. Si yo pongo una bomba que explote en 5 minutos, ¿qué va a suceder? Pues la lógica actual me dice que, pues, que van a tronar y que todo se va a hacer un perfecto caos y que no va a quedar nada servible. Al contrario, dentro de la teoría del Big Bang se especifica que esta teoría explica que al tener esta explosión se llegó a formar ese reloj perfecto que se mueve y que gira y todos iban a llegar bien encuadraditos y bien alineados, ya empaquetados y en cajas listos para distribuirse. Pues obviamente, como les digo, tienen que haber más fe para creer en la teoría del Big Bang que creer en nuestro Dios. Entonces yo digo, por ende, si Dios existe y la Biblia es su palabra, entonces yo con toda confianza y plena confianza puedo decir que todas las palabras todas y cada una de las palabras que están ahí plasmadas son verdad. Entonces, si todas estas palabras son verdad, sabemos perfectamente que Jesucristo es nuestro Redentor. En Efesios 2, los versículos 8 al 10 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo único que nos pide Dios es aceptar el regalo más grande de Él, que es la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El segundo punto del que voy a tratar el día de hoy es las pruebas y sus frutos. Las pruebas son episodios por los cuales todos transitamos y tenemos que transitar en la vida cristiana o no cristiana, creyente o no creyente, debido a que son pequeñas particularidades que tenemos en la vida. Sin embargo, para los que somos creyentes, pues sabemos que son pequeñas partes y porciones que el Señor nos pone a prueba. Lo vemos en Romanos 5, en los versículos del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. De esta manera sabemos que la prueba viene de la paciencia y la esperanza, y esta esperanza nunca va a avergonzarnos. Esto ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo. En Juan 16 del 33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Uno de los más grandes errores y que yo cometía muy a menudo era pensar que por ser cristiano nosotros no íbamos a sufrir o no tendríamos por qué sufrir. De hecho, en la actualidad pues es parte de un pensamiento muy marcado de la teología de la prosperidad, que a nosotros por simplemente recibir a nuestro Señor Jesucristo ya nunca más vamos a tener ningún tipo de problemas y que ya no vamos a sufrir nada. Al contrario, sí, aquí nos dice en el versículo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Tampoco estoy diciendo que vamos a estar sufriendo todos los días y que nos van a estar latigando y nada por el estilo. Pero sí vamos a tener puntos en los cuales vamos a tener algún tipo de aflicción. Al contrario, lo importante es estar con el Señor, porque Él ha vencido el mundo y Él nos va a sacar y Él nos va a rescatar. Una cosa muy importante y que siempre quiero que se lo graben es que lo relevante es saber que Dios no nos va a probar más allá de nuestras fuerzas. Porque Él nos ha dicho, no temas,
yo te ayudo. Las pruebas son una fuente constante de bendición. Siempre hay que tener en cuenta que debemos de tener paz y alabar a Dios. Dentro de mi campo secular, de profesional, pues soy doctor en negocios. Y una de las circunstancias que ustedes, si visitan la ciudad de Nueva York, una de las estatuas más famosas y más importantes de esa ciudad es un toro que está en la calle de Wall Street. ¿Por qué? Porque hace analogía al mercado cuando está en forma de toro, bull market. Y el otro, el contrario, es el bear market, es el que todo el mundo quiere evitar. Pero ¿por qué se les conoce de esa manera? ¿Cómo ataca el toro? El toro ataca de abajo hacia arriba, es decir, levanta a la persona y la eleva, ¿no? O al atacante. En cambio, el oso, ¿cómo se defiende? Tira zarpazos. Entonces, es cuando las cosas están yendo para abajo. Es muy fácil alabar a Dios cuando te llega una promoción en el empleo, cuando te llega un aumento de sueldo, cuando tu hijo se gradúa, cuando tu hijo obtiene buenas calificaciones, cuando pues quizá la persona amada acepta casarse contigo, qué sé yo. Esto, cuando nos pasan cosas muy buenas, es muy fácil decir aleluya, gloria a Dios. Sin embargo, es importante, o es más importante, ser como el oso. Cuando las cosas están hacia abajo y cuando las cosas están cayendo, es importante seguir alabando a Dios. Cuando estemos pasando por alguna prueba, es muy importante seguir alabando el nombre de Dios, alabando y bendiciendo su santo nombre. Porque de esta manera, y en la continua presencia de Él y estando cerca de Él, es que va a llegar la bendición de esa prueba. La demostración del amor de Dios es mi tercer punto, el cual se encuentra en Romanos 5, en los versículos del 6 al 9. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. La Biblia es muy tajante. No hay lugar a interpretaciones, ni hay lugar a manipuleos, ni interpretaciones. La paga del pecado es muerte. Así de directo. Y todo tiene consecuencias. Todas y cada una de nuestras acciones tiene una consecuencia. En el mundo actual, si una persona roba, pues va a juicio. Y dependiendo de la jurisdicción y de las leyes respectivas, y de la valía y de la cuantía de lo robado, pues se le asigna un tiempo de castigo, ya sea tiempo de cárcel o alguna restitución monetaria o algún otro tipo de penalidad. De igual manera, para nosotros los creyentes, sabemos que todos pecamos, porque lo hacemos de pensamiento, de palabra o de obra. Y si nos salimos de las instrucciones y de los mandamientos del Señor, por ende hemos pecado. Pero el amor de Dios es tan grande que tenemos que seguir haciendo como dice en Efesios 5, del 1 al 2. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en el amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es decir, tenemos que seguir cerca y obedeciendo los mandatos de Dios. El cuarto punto del que voy a tratar es lo que es la paz estando con Dios. Romanos 5, versículos del 10 al 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y aquí tengo que hacer un paréntesis muy importante. Este también es uno de los grandes errores de los cristianos, que nos autorrecriminamos mucho de nuestros pecados. Estamos ahí torturándonos, nos ataca la conciencia y no nos deja tranquilos. Esto nos aleja de Dios porque no nos deja tener paz, ni con Él, ni con nosotros mismos. Y aquí el enemigo es muy experto en utilizar nuestra propia conciencia en nuestra contra. Nos está atacando. Todos somos víctimas de esto. Yo en lo particular no me quita nada el decirlo. Sin embargo, lo que sí tengo que recomendar y hacer el consejo es: perdónese a sí mismo. Recuerde siempre las promesas del Señor, que lo ha restaurado, que le ha dado la salvación y que por Él todos sus pecados han sido perdonados. Olvídelo, aleje su memoria. Sé que suena más fácil decirlo, pero es muy importante hacerlo. Una cosa muy importante en este punto es: tampoco recriminemos a nuestros hermanos, ni a nuestros vecinos, ni a los demás que nos rodean. Hace poco tuve la oportunidad de juntarme con un amigo que no había visto hace mucho tiempo. Y ya lo he comentado en el pasado, tuve un tiempo en el que sí estuve muy descarrilado y alejado del Señor. Y pues cometí muchos errores en esa época. Pero este amigo, en vez de darle gusto de que, oye, Juan Carlos, qué gusto me da verte. Oye, Juan Carlos, qué bien te ves. Qué bueno que ya eres doctor. Qué bueno que ya das clases en la universidad, que predicas la palabra del Señor. No, eso no fue lo que se recordó. Lo que se recordó fue uno de mis incidentes más malos que tuve en mi etapa previa. Evitemos ser piedra de tropiezo. Y lo digo por lo siguiente. En 2 Corintios 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas ya pasaron. He aquí, todos son hechas cosas nuevas. Cuando el Señor te restaura, no te va a dejar manchado ni tocado del pasado. Te va a hacer una criatura nueva. Eres una nueva persona. No estás padeciendo lo que padecías. No estás teniendo lo que tenías, sino que eres una criatura nueva que busca y que es siervo de Dios. Entonces, de esta manera les pido: no sean piedra de tropiezo ni estén recriminando a los hermanos que tenemos a nuestro alrededor. Una parte esencial para lograr esto es confesar nuestros pecados y reconciliar nuestro corazón y nuestro vivir con Dios. En Colosenses 1:20 nos dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dios ya nos redimió. Hemos hecho la paz con Él. Insisto, si nos ataca la conciencia, perdónese a sí mismo, porque Dios ya lo perdonó. Olvídelo, déjelo ir. Y muy importante, siempre traer a la mente las promesas del Señor, recordarlo, tenerlo bien presente. Dios ya me perdonó, yo ya soy una criatura nueva. Dios ya me perdonó, soy una criatura nueva. De esta manera, esos pensamientos se tienen que ir. Se tienen que ir. El quinto punto del que voy a tratar es la superabundancia de la gracia. Romanos 5, del 12 al 20 nos dice:
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte, desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó a la gracia. La gracia es esencial en todo esto. Pero para entender el concepto de gracia, veamos lo que dice el diccionario. La Real Academia Española de la Lengua tiene 15 acepciones para la palabra gracia. No las voy a leer todas, pero voy a destacar algunas. Cualidad que hace agradable a la persona. Otra acepción es atractivo. Otra acepción es don o favor que se hace sin merecimiento particular, concesión gratuita. Otra acepción, perdón o indulto. Quinta acepción, dicho o hecho divertido o sorprendente. Pero lo importante que viene dentro del diccionario es la siguiente. En la doctrina católica, favor sobrenatural y gratuito que Dios concede al hombre para ponerlo en el camino de la salvación. En este apartado yo discrepo muy significativamente con la Real Academia Española de la Lengua, por el hecho de que no es doctrina católica, no es exclusiva de ninguna religión, es doctrina cristiana, porque es por medio de Cristo. Lamentablemente, dentro de la religión católica, dentro de esta doctrina, ha habido circunstancias que la han separado un poco de la realidad y de la verdadera fe en Cristo Jesús. Por eso es que vienen precisamente 5 apostolados de la Reforma que fueron sola Escritura, sola fide, sola gratia, solo Cristo, soli Deo gloria. Solamente la palabra de Dios, es decir, solamente la Biblia. No hay necesidad de libros adicionales a la Biblia. Solamente la fe en Dios es lo que nos salva. Solamente la gracia divina de nuestro Señor Jesucristo es quien nos redime. Solo Cristo murió por nuestros pecados, única y exclusivamente Cristo. Y solamente Dios sea la gloria. Dios no comparte su gloria con nadie, con absolutamente nadie. En ningún apartado de la Biblia dice, he de compartir mi gloria con X, con Y, con santos, con vírgenes, con nadie. Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie. Es por eso que únicamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo es que somos salvos. Es interesante leer que al final del capítulo dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y sí,
Es muy cierto. Dios no quiere que se pierda a nadie. De tal manera que Cristo mismo nos predicó la parábola del hijo pródigo, la parábola del pastor y sus ovejas, la parábola de la moneda perdida. Él siempre habló en parábolas. Por eso es que Dios hace todo lo posible porque todos lo recibamos. Pero está en ti, la decisión es tuya, aceptarla. Porque siempre va a haber gozo en el cielo por cada pecador que se arrepiente. En 2 Corintios 9, versículos del 8 al 9 nos dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Voy a hacer un comentario aquí. Este año, no pudimos, mi esposa y yo, ni mi hijo, por ende, viajar a México para pasar las fiestas. Nos quedamos aquí en Estados Unidos. Y tuve la oportunidad de poder ayudar a los estudiantes internacionales. ¿En qué sentido? Que preparamos una cena de Nochebuena, como es tradicional en los países de habla hispana. Y a lo que voy con esto es que al terminar, abundó demasiada comida. Sobró demasiada comida. Y pues entre las personas que organizamos y demás, pues nos llevamos un poco a casa. Repartimos a los estudiantes internacionales, se llevaron suficiente como para tener para una semana y todavía nos alcanzó para nosotros un poco. Pero nosotros teníamos varias invitaciones adicionales y no se nos hacía justo ni a mi esposa ni a mí quedarnos con esa comida. Entonces nos fuimos a pasear por el pueblo a ver si veíamos algún indigente. Era una noche muy fría. Estaba lloviendo, estábamos cercanos a los 0 grados. No estaba bajo cero, pero sí estábamos cercanos a los 0 grados. Y a lo lejos vemos en una de las bancas del parque a una persona ahí sola. Era el lugar perfecto para entregarlo. Me le acerco y le digo: disculpe, ¿tiene usted hambre? Y me dice: sí. Le doy la porción que nos habían dejado de comida para nosotros. Le di unos cuantos dólares que traía en la cartera, no era mucho. Y me dice cuando le doy el dinero: Señor, me va a hacer llorar. Le digo: por favor, no llore. Gracias a Dios que le pude dar. Y me dice: precisamente gracias a Dios es que usted llegó. Yo no tengo evidentemente a dónde ir ni con qué pasarla, pero Dios nunca deja de bendecirme. A pesar de la condición en la que estoy, la gracia de Dios siempre me acompaña. Y esto sinceramente me tocó mucho el corazón. Después de que le di la comida y el dinero, me dice: por favor, déjeme orar por usted. Y dije: claro que sí. Él oró por mí y yo oré por él. Le agradecí tanto a Dios por esa experiencia, porque es a veces muy difícil entender las pruebas, y este Señor en la oración, pedirle a Dios que su misericordia y su gracia nunca se apartara de mí. Y de igual manera, yo le pedí a Dios que esta persona siempre encontrara la gracia. Este es precisamente el ejemplo de lo que es ser el oso. A pesar de estar en esa situación de calle y de indigencia,
ese Señor no deja de alabar a Dios, no deja de bendecir su nombre. Y eso es el ejemplo, o uno de los ejemplos que debemos de imitar. Siempre estar pidiendo la gracia y tener la gracia y su sustento en nuestras vidas. Pasamos al siguiente punto. El punto número 6 es la gracia o la ley. En los tiempos en que nuestro Señor Jesucristo vivía, solo existía la ley. Estos eran más de 600 mandamientos que van de todo tipo, desde cómo comer, inmoralidad, sexualidad, alimentación, manera de cocinar, manera de vestir, cómo ir al templo, los rituales religiosos. Levítico es el primer libro de la ley. Pero por si no quedaba claro, viene en Deuteronomio el reforzamiento de los mismos. Gran parte de los 10 mandamientos son universales. La filosofía y las leyes humanas no aceptan la universalidad de las leyes o de los reglamentos. Y esto es por razones culturales, por entendimientos geográficos, por lo que usted guste y mande. Pero sin embargo, sí se han adoptado los siguientes principios como universales. El día de reposo. Los trabajos tienen que otorgar descanso a los empleados. Esto es sí o sí. En todas partes del mundo no conozco países en los cuales se tenga que trabajar 7 días a la semana y más de lo posible. El cuerpo humano necesita un descanso. No matarás es otro principio universal. También, de igual manera, no conozco ningún país en el mundo donde cometer homicidio no sea delito. Desafortunadamente, se ha trastornado y se ha trastocado muy severamente la legislación en muchas partes del mundo porque se ha permitido el aborto. No hurtarás. De igual manera, no conozco ningún país en donde el robo no sea condenado o no sea perseguido de alguna forma u otra. No hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Mentir en un juzgado, aquí y en cualquier parte del mundo, se llama perjurio y es un delito muy grave. No codiciarás. De igual manera, si se avanza y se llega al punto de robar, pues es considerado robo y esto es muy penado. A lo que voy con todo esto, yo elijo vivir bajo la gracia, porque así es por ley. Nadie seríamos salvos. Gálatas 2:16 nos dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie sería justificado. Entonces, yo elijo vivir bajo la gracia de Dios. Elijo vivir bajo la gracia y el amor de nuestro Señor. ¿Qué es lo que vemos? Y este es un pasaje muy importante. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo fue crucificado? Los fariseos, al no poder ganarle sus argumentos a nuestro Señor Jesucristo, optaron por juzgarle y condenarlo. Le tuvieron que buscar y rebuscar y buscar a la ley para encontrar entre todo ello el gravísimo pecado de sanar a un ciego en día de reposo. Grave falta. No me lo malinterpreten. Es el plan de salvación. Era el plan de redención. Pero para la ley, esto es un ejemplo muy claro de lo que era faltar al respeto al día de reposo. Romanos 3 nos dice, Romanos 3, 27 al 29 nos dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley.
¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Por eso nuestro Señor Jesucristo también es mi Señor y es tu Señor. Porque siendo gentiles, Él murió por nosotros para redención nuestra. Recalco muy importante lo siguiente. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No es un permiso para pecar. No es un permiso para pecar. Pues ya me redimió, ya tengo la gracia de Dios, voy a pecar, ¿no? De hecho, en alguna ocasión por ahí, teniendo una conversación con algún pastor, decía esto: pues para que sobreabunde la gracia, pues vamos a pecar. Pues había que leerlo un poquito más adelante. Ahorita voy para allá. Pero un ejemplo muy claro de esto es, si nosotros elimináramos muchas de las leyes, la consigna bajaría. A lo que voy es, por ejemplo, en la actualidad, en muchas partes del mundo se está aprobando el uso de la marihuana para fines medicinales o recreativos. En esta circunstancia lo que vemos es, ¿qué es lo que ha sucedido? Al quitar el conflicto de lo legal, la gente deja de hacerlo. Romanos 6:2, y el punto importante de esta parte es: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tengo que concluir este punto recalcando en Hebreos 12, 14 al 16, que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Es muy fuerte esto. Cuide su salvación, cuide su gracia y manténgase dentro de la gracia del Señor. El punto 7, el último punto de este mensaje, es la vida eterna como regalo. Romanos 5:21. Para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El himno Sublime Gracia es muy hermoso, es muy internacional y dice: sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido estuve y Él me halló. Así es su gracia, nos encuentra, nos rescata, nos da vida eterna. Si sigues perdido o extraviado, deja que el Señor te encuentre. Deja que vaya por ti, porque eres una de sus ovejas y las otras 99 te estamos esperando. Así que acepta su gracia, vive con Dios. Y si nunca has hecho esta oración, te invito a orar. Padre y Señor nuestro, gracias por la salvación. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor para con nosotros. Acepto tu regalo de salvación. Acepto tu gracia en mi vida. Y Señor, te pido me restaures. Todos los demás unámonos. Gracias, Padre, porque nos has redimido. Gracias, Señor, porque podemos ser tus hijos. Gracias, Señor, porque nos tienes tanto amor que mandaste a nuestro Señor Jesucristo para que fuéramos salvos. Que la gracia y la bendición de Dios sea con ustedes hoy y siempre. Amén.